Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a revisar la situación laboral, las expectativas de generación de empleo, ya no en el 2023. Aquí las cartas están tiradas sobre la mesa y nos vamos a enfocar en los grandes retos del 2024. Desde luego, revisando en qué estuvimos bien este año y en qué se erró, para que eso no se repita a futuro. Nos acompaña el secretario general de la CGT, un respetado dirigente obrero, Daniel Durón, y don Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Bueno, Daniel, no ha sido todo positivo en este 2023. Los niveles de empleo de áreas puntuales nos están golpeando y el cierre nos está reportando con datos del Instituto Hondureño de Seguridad Social descensos históricos en la empleomanía, tanto a nivel, a nivel privado sobre todo, porque lo público ya sabemos cómo trabaja el gobierno que saca, pero para meter. Buenas noches. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches, Rosendo. Un saludo también para Santiago. Un placer estar aquí compartiendo. Bueno, Honduras tiene un problema estructural, endémico, Rosendo. Normalmente el desempleo, porque para nosotros el subempleo es desempleo abierto. Tenemos casi 3 millones de personas de la población económicamente activa con problemas de empleo, sino 4 millones y pico. Y eso ha sido recurrente. Desde que yo tengo conciencia de estas luchas, de estas actividades que decidimos realizar, tenemos estos mismos indicadores. No cambian para nada. Hubo un gobierno que hizo una propuesta de generación de 400,000 empleos y con una inversión, si no recuerdo, más de 13,000 millones de dólares, que era más que la inversión externa acumulada en 10 años. Imagínate una propuesta de semejante calibre. Y al final, Rosendo, los niveles de desempleo, de desocupación, y no tanto de desocupación, porque aquí hay una relación empleo-pobreza, desempleo-pobreza. Ahora los indicadores han cambiado. Muchos trabajadores que inclusive tienen empleo, que ahora hay mucha precariedad con esto de la iniciativa que no nos cansamos de decir de trabajo temporal, sí. Si el trabajador ya con un salario medianamente estable, un promedio salario mínimo, no cubre ni siquiera el 30% de sus requerimientos básicos, no digamos ya con ingresos esporádicos. Entonces es un problema estructural endémico, esto es permanente y ahora agravado, Rosendo, con un fenómeno que es naturalmente asociado al tema del desempleo y la pobreza en el país, que es la migración. Ahora hay una sustitución grave, ya no es tanto la oferta del empleo. Y te pongo dos ejemplos prácticos. El sector de la construcción. Antes había demasiada demanda laboral y una pequeña oferta de trabajo en el sector de la construcción. Ahora, ¿qué pasa? Para encontrar un albañil, decía un empresario de la construcción, una analogía bien interesante. Ahora es más fácil encontrar diamantes con los pies que un albañil. Y aquí, Daniel, entonces, hay un elemento que nos está llamando poderosamente la atención en base a números que no sé si el Consejo Hondureño de la Empresa Privada lo registra en esos términos, don Santiago, que la población económicamente activa, que antes por lo menos un profesional a nivel superior tenía la esperanza de quedarse aquí en el país, pero estamos registrando que el 63% del que está por egresar de la educación media aspira a irse. No, está pensando en irse. Claro. Yo introduje nada más rápidamente eso, pero ahora el tema ya no es tanto para la movilidad social, que es un tema también bastante importante. O sea, la gente ya no está esperando trabajar en el país, inclusive una vez graduado de la universidad, para salir de la pobreza. O sea, porque la experiencia que se ha tenido durante muchos años es que un trabajo asalariado en Honduras no resuelve el problema de la movilidad, de la inmovilidad social. Te pongo un ejemplo práctico para terminar esta parte. En los salarios mínimos, como muy bien lo plantea Santiago en varias oportunidades, yo creo que de los únicos países de Centroamérica, Santiago, y creo que de América Latina, es importante reconocer que las negociaciones son anuales.
Hubo un tiempo aquí en el país de que la negociación, la revisión del salario mínimo quedaba libre albedrío de un presidente. Ahora esta ley nueva obliga a las negociaciones salariales anualmente y que rápidamente dicho este año coinciden salario mínimo del sector maquila, del sector general con el COEP y el ajuste del sector público. Pero el tema hemos llegado a analizar y a reafirmar, Rosendo, que ya el tema de las negociaciones del salario mínimo, por muchos años que lo hemos venido haciendo, no te genera movilidad social. Contrario a eso, paradójicamente a eso, y al crecimiento macroeconómico del país, que está entre 3 puntos y 4%, 2.5% mínimo macroeconómicamente, todos los años. Los últimos años, los últimos 15 años, Honduras creció macroeconómicamente en un 45%, 50% macroeconómicamente. Y mira la pobreza, mira la movilidad social, cero movilidad social. Entonces hay 3 temas ligados a esto, Rosendo. La distribución de la riqueza, la inequidad social, el tema del ingreso de los salarios y el tema de oportunidades. O sea, entonces la gente, concluyo aquí, un trabajador universitario, un egresado universitario, tiene familia en los Estados Unidos, le están enviando remesas, y dicho sea de paso, 9.500 millones de dólares en remesas anuales. El 20-22% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que nos han dicho a nosotros, el Fondo Monetario nos dijo. Porque últimamente, es bueno decirlo, el Fondo Monetario nos invita a las negociaciones, a que opinemos. Jamás lo habían hecho. En este último acuerdo nos invitaron oficialmente y conocimos datos que aquí no los conocíamos. Porque Honduras tiene un problema de estadística grueso. El COEP hace sus propias investigaciones. Muy bien, y aquí quiero que intervenga don Santiago, porque debo plantearlo así, uno de los hombres que maneja las estadísticas al dedillo y los números dentro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Estamos bajo esa alerta, que nos estamos quedando sin la mano de obra certificada, sin el profesional ideal, y parece que aquí eso no nos está importando de cara a momentos críticos que puede vivir el país en los próximos meses. Don Santiago, buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Gracias y buenas noches a Daniel, que nos acompañan pues hoy en este diálogo sobre este tema que para el Consejo Hondureño de la Empresa Privada representa un grave o un fuerte desafío, porque representa la dignidad y la calidad de vida de los hondureños. Lo que manifestaba ahorita Rosendo es lo siguiente. Honduras representa hasta la última cifra, porque el INE este año no ha sacado las nuevas cifras. Hoy me prometió el señor director del INE que nos va a entregar cifras del 2023 hasta en la segunda semana de diciembre. Pero hasta la última fecha la población de Honduras alcanzaba 9.7 millones de personas. De esas 9.7 personas hay 4 millones que representan lo que usted denominó la población económicamente activa, que hoy se nombra de otra forma, que se llama fuerza de trabajo. O sea, casi la mitad de la población está en edad de trabajar. Eso es lo que quiere decir. Y de esa población, como lo manifestaba antes Daniel, hay 2.4 millones de hondureños con problemas de empleo. Un grupo tiene problemas de empleo porque no tiene trabajo. Y eso representa el 8.6 de la población. Una tasa de arriba de 8, Daniel, si te acordás en el acuerdo, representa una situación ya fuera de control y representa decisiones, por ejemplo, en materia salarial. 8.6 en los últimos 3 años. En segundo lugar, tenemos gente desalentada. ¿Qué quiere decir desalentada? Gente que buscó trabajo y no encontró, y dejó de buscar porque no encontró. Siempre está en la fuerza de trabajo, pero no encontró trabajo y está desalentado. Y ahí tenemos problemas, porque ese tipo de gente... Esos son los que ven hacia el norte, muchos de ellos. Pero también hoy, y por el tema de movilidad del que habla Daniel, mucha gente profesional se nos está yendo. Fíjate que el otro día sacamos un boletín de empleo de género con mujeres.
y este es algo sorprendente, el país está perdiendo una capacidad productiva impresionante. Mientras el 78% de los hombres en edad de trabajar trabajamos, apenas el 48% de las mujeres en edad de trabajar trabajan. Correcto. Y fíjate que, por ejemplo, en este nuevo concepto que se usa STEM, que estudian las mujeres ciencia, tecnología, ingeniería y medicina, para decir, esta es una fuerza de trabajo calificada, Honduras ha levantado el índice de formación de mujeres en STEM, pero sorprendentemente la mejora en el índice básicamente es por formación de mujeres en las ciencias médicas, pero de las ciencias médicas, enfermerías, ¿para qué crees que se están formando? Para irse. Para Alemania. Para irse a Alemania, Europa. para irse a España o para irse a Estados Unidos Correcto. a cuidar. Es decir, aquí encontramos un nicho de féminas que no se están aprovechando en el país y que, ojo a esto, se las está formando Honduras con grandes esfuerzos, pero para beneficio de terceros. Para que se vayan. Y sus familias, por supuesto. Sí. Y otro tema grave, dos temas graves más que tenemos en el tema del empleo, que con Daniel compartimos esa preocupación, es el tema de los ninis, los que no estudian ni O sea, trabajan. el nuevo concepto ninis, va. No estudian ni trabajan y están en condiciones de estudiar o trabajar. En la cifra que dio a marzo el INE, pero pidió no comparar, decía que teníamos ya 1.080.000 ninis, personas que podían trabajar y no trabajan, y personas que podían estudiar y no estudian. Uno desearía que esos jóvenes se estén formando hoy porque tal vez no estén trabajando, pero se van a insertar en el futuro Antes al yo mercado. recuerdo que en este concepto, como ahora todo es moderno, va, ahí es donde les decían los mantenidos. Sí, Algunos de ellos, pero ahora no solo es eso. Tal vez ahora han ahí incorporado es otros. tal vez ahí hay que comentar que el desacuerdo principal que hemos tenido con el sector sindical sobre el tema de la ley de empleo por ola ha tenido que ver con este sector, porque este sector puede trabajar 4 horas o lo que le dicen los norteamericanos, un part-time, manteniendo todos los beneficios que el Código de Trabajo establece, vacaciones, 13º mes, 14º mes y seguridad social, que eso es lo fundamental. Un ingreso complementario para la familia y un ingreso que le permite al joven, además de estar trabajando medio tiempo, estudiar. ¿Y cuánto podría absorber, bueno, en este caso debemos decir el sector privado, para este concepto puntual? Bueno, hasta antes de la derogación estábamos hablando, en diferentes momentos habíamos llegado a estar hasta en 385.000 entre los que entraban y salían. Pero al final, cuando se aprueba ¿El rango ley, promedio? No, cuando se aprueba la ley, los que estaban colocados en el sector, según el registro que llevaba la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, eran aproximadamente 41.000. Pero me quiero referir a otro problema que creo que Daniel, cuando habla de movilidad y precariedad, a eso se refiere. Hagamos algo para tener un concepto amplio. Vamos a hacer la pausa y al retorno tiene la palabra para seguir con esto que plantea don Santiago Rojo. Usted tendrá la palabra después de la pausa. Gracias. Ya volvemos. Okay. Seguimos al banquillo con nosotros don Santiago Herrera y Daniel Durón, hablando de la situación económica y la generación de empleo que estamos ahora mismo enfrentando como una urgencia para el país. Nos decía de la precariedad, don Santiago. Sí, el problema es que la informalidad en el empleo nos está comiendo. El 77.7% de la población en edad de trabajar se encuentra en el sector informal. ¿Y qué quiere decir que están en el sector informal? Que no tienen un salario pleno, no tienen ni siquiera un salario mínimo, que no tienen beneficios sociales y que no tienen seguridad social. Y cuando hablamos de un empleo que no es decente bajo el criterio de la OIT o no es digno, estamos hablando de precariedad. Correcto. Y la inestabilidad de esta gente porque no tiene ningún tipo de prestaciones. Esa es una problemática gruesa y recientemente el Servicio de Administración de Renta publicó un documento en su página, pero luego lo bajó, no entendemos por qué, pero ahí revelaba de que aproximadamente el 43% del PIB era generado por el sector informal
y que esto significaba, según decía el cálculo que hacían ellos, un sacrificio fiscal de unos 50.000 millones al año. A nosotros eso no nos parece tan relevante. Lo relevante en esto es, que es importantísimo crear empleos, pero más importante es crear empleos formales, empleos decentes y empleos dignos. ¿Y qué se está haciendo No desde el sector privado y el Estado para eso? Fíjate que, por ejemplo, de los 1.8 millones de empleos ocupados asalariados, creo, apenas 840.000 tienen seguridad social. Entonces, una de las propuestas que hace el COEP en su pacto por el empleo es cómo hacemos para que ese sector informal no tenga una barrera muy alta cuando decide ir al Infop, cuando decide irse a registrar al RAP o cuando decide irse a registrar al Seguro Social. Porque entonces si tiene 10 años de operar y ahora se quiere inscribir, que pague todas las, ¿cómo se llama?, las cotizaciones que dejó. Que Desde tenía. el momento de su nacimiento, Entonces, y ahí prácticamente le dicen, váyase. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos, yo me voy, porque ¿cómo me voy a formalizar bajo esas condiciones? Una de las propuestas que hacemos nosotros, y creo que Daniel las comparte, es que a esas amnistías sí valen la pena, porque eso significa que esa empresa se va a registrar, se va a formalizar e inmediatamente empieza a cotizar, por ejemplo. En el momento en que ellos deciden dar ese paso y llegan a registrarse. Y otro tema crucial ahí, que es fundamental, creo que Daniel estará de acuerdo conmigo, es que el Congreso no tiene una agenda legislativa pro empleo. Por ejemplo, nosotros en el marco del CES llegamos a consensuar una ley del Seguro Social, es un parche a la ley marco de protección social que fue derogada por una resolución o fallo de la Corte Suprema de Justicia que, haciendo caso de un planteamiento del Colegio Médico, la declaró inconstitucional. Rápidamente los sectores en el marco del Consejo Económico y Social nos pusimos a trabajar, trabajamos, consensuamos una ley arriba del 99%, teníamos algunas diferencias en la parte de salud, pero eso no implica que el Congreso no le dé prioridad a estos temas. Están enfrascados en un montón de conflictos además, de orden político. La Corte no debió haberle dado corte de no, exactamente. Entonces, imagínate que están perdiendo los trabajadores, según datos de Daniel, aproximadamente 4.500 millones en el RAP, en reserva laboral y otros aspectos. Estar a nombre de los trabajadores con y el interés Seguro Social está perdiendo 3.000 millones. Y entonces no te sorprenda que tengamos una precariedad ahí también en los servicios de seguridad social, porque también lo dejamos corto. Esas son las responsabilidades que tiene el Estado. Y aquí hay un punto, pueden intervenir los dos, no hay ningún problema, y es el tema de lo que debe considerarse prioridad, no lo político, que es lo que tiene enredado el Congreso Nacional. Aquí estamos añorando una sesión que yo recuerdo que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada lo ha pedido, que las organizaciones obreras lo han pedido, porque no solo es el tema del Seguro Social, está también conexos otros temas, y Daniel lo conoce bien, del régimen de aportaciones privadas, que muchas personas están prácticamente paralizadas en sus actividades, no pueden hacer nada porque su recurso no lo pueden retirar o trabajar con él porque les cortaron de tajo la ley. Porque no hay ley. Están prácticamente manos arriba. Yo quisiera reaccionar sobre algunas cosas de Santiago. Primero sobre las amnistías. Es bueno, la amnistía es buena cuando es supervisada, Santiago, cuando se revisa de dónde viene, cuál es la causa de la situación. Porque se puede presentar el peligro de que se puede utilizar eso también como evasión. O sea, mire, yo ya no existo, cierro la empresa, le pongo otro nombre. La famosa quiebras con pero sí, eso hay que revisarlo, yo estoy de acuerdo. Lo otro es sobre el tema del trabajo por hora. Esa es una discusión bastante vieja, que no lo vamos a resolver ahora, pero así que quede una vez ratificada nuestra posición, que es clara y es sencilla. Mira, eso de que genera desempleo, no, eso es bastante subjetivo. Una empresa que tiene un trabajador que está en una línea de producción no lo va a desemplear porque pierde, no lo va a dejar sin trabajo.
Pero en concreto, por ejemplo, lo que está en el Congreso ahorita, para terminar este tema y no meternos en esa discusión que es bastante fuerte. El Congreso metió una propuesta que llama Ley de Trabajo Parcial. Y proponen ahí por adición al 328 del Código una frase, oye bien, que dice: el patrono y el trabajador de manera individual podrán pactar horarios y salarios. Si eso pasa, mejor cancelemos todo el Código de Trabajo. ¿Qué es el Código del Trabajo? ¿Qué es la ley que protege al más débil, que en este caso es el trabajador? Es el que regula. Si vos desregulás la relación obrero-patronal, afecta al más débil. Poniendo a negociar el dueño de la empresa con un trabajador que tiene necesidad, lo pones en indefensión. Eso es lo que estamos diciendo. No puede ser. Entonces el código deja de ser regulador y pone a las partes a negociar. ¿Y quién es el más fuerte? El capital. Pero ahí me voy a quedar. Lo otro es... Solo un punto, Daniel. Sí. Y la propuesta que tiene el Partido Liberal, que ha venido empujando, es justamente, no les convence. No, hombre, mire, es por adición. Y solo le agregan un párrafo que dice: el patrono, no sé si me explico, bueno que los trabajadores lo sepan. Y no es cierto que estemos en contra de que le den trabajo a los jóvenes. ¿Sabes cuál es el problema del trabajo a los jóvenes? Cuando se dan cuenta que en los Estados Unidos ganan $20 la hora. ¿Y cómo debe funcionar entonces? ¿O cómo ya debe plantearse? Ahí, ya está el código regular. Para que no estén estos dos muchachos. Y el decreto 121 de 1974, el viejo, ya regula eso. El temor de nosotros, la preocupación es que vayan a hacer una reforma al código, a un instrumento que es de los pocos, hay que aceptarlo, que ha quedado en América Latina, que por su concepción doctrinaria, dicen los grandes juristas, protege al trabajador. Entonces, una reforma de ese tipo, poner al libre albedrío, al patrono, al dueño del capital, con el que necesite y presta su fuerza de trabajo, no es correcto. Entonces, el Estado deja su responsabilidad de protección, de protector. Se violaría también la Constitución. Y termino aquí este tema. Mira, Rosendo, alguien hizo esa mesa. Alguien la hizo, le hizo un obrero, o dos, o tres. Exactamente el mismo resultado, el mismo esfuerzo que hizo un trabajador con contrato indefinido, con contrato permanente, lo hizo un trabajador con contrato definido por hora. ¿Y por qué le vas a pagar? ¿Por qué le vas a pagar diferente si el precio de esa mesa es igual al consumidor final? ¿Por qué? Si es el mismo esfuerzo lo que lo hicieron. Entonces, ahí ¿quién gana? Pero ese es un tema que día a día lo estamos discutiendo, nosotros no lo compartimos. Bueno, a ver qué pasa en los últimos días, pero ya la posición nuestra está totalmente definida. Un trabajador de un call center que habla 2 o 3 idiomas, que son bien calificados y que muchos están yendo para los Estados Unidos por eso, por el ingreso. ¿Por qué un trabajador de un call center, una trabajadora que presta un eficiente servicio, que está calificada, que tiene un trabajo por tiempo indefinido, un contrato por tiempo indefinido, gana más que un trabajador o una trabajadora que preste el mismo trabajo por hora si el costo de la prestación del servicio al que lo utilice es el mismo? Injusto. No puede ser. Entonces, esa es la justificación sencilla. Y para terminar esta parte, nosotros estamos de acuerdo, porque aquí el tema, Rosendo, de diagnóstico está agotado. Mire, el desempleo es masivo, ese fenómeno de las migraciones es brutal. Ya el tema no es que no hay oferta de trabajo. El tema es que la oferta que se está dando de trabajo no satisface a nivel de ingreso a la gente. Entonces se van, mira, te voy a poner un ejemplo, para los Estados Unidos, para otros países. Lo que decía Santiago, las enfermeras y los médicos, ¿sabes que para el año, dice la OIT, para el año 2030, 2040, va a haber un déficit brutal de enfermeras y médicos en Europa por esos trabajos de cuidados? Toda la gente está aspirando a irse porque lo que ganan aquí, Rosendo, es muy bajo, no satisface. Mi primo gana $20 la hora en los Estados Unidos, tiene 2 trabajos, hizo una casita, mantiene el estudio de algunos de sus sobrinos y sus hijos aquí. Entonces, ¿qué está pensando el hermano y el hijo? Irse para allá. Entonces, ya no es un tema ya de cuestión social y económica, es un tema cultural. La gente dice: ay, allá trabajan duro, me mandan remesas. Ay, aquí mucha gente que recibe remesas no trabaja, no quiere ir a trabajar. Está esperando el momento para irse para los Estados Unidos, ¿sí o no? Muy bien. Santiago, ¿cómo encontrar entonces un equilibrio que permita que se generen estas oportunidades, independientemente de que hay sectores que la respaldan como la
ha propuesto el Partido Liberal o lo que dicen las organizaciones obreras que no están de acuerdo. Ahora que entran en un proceso de negociación de salario mínimo histórico, reunidas las partes, bien pueden entrar de lleno a encontrar esos consensos. Es viable. Nosotros como sector trabajador y sector privado siempre estamos sentados a la mesa. Sí, cierto. Daniel lo ha reconocido y es uno de los pocos que países. en América es uno de los pocos sectores productivos que se reúnen y hablan. La problemática pueda que conceptualmente tengamos diferencias. Algunas diferencias, por ejemplo, surgen de la misma condición del mercado laboral. Como se lo mostraba hace un rato a ustedes, la inflación está muy por debajo del acumulado de salarios que hemos venido dando, pero la productividad se mantiene baja o negativa. Sí, y eso es lo que principalmente genera estas mismas cosas. Por ejemplo, que tengamos un salario mínimo arriba de 11.000 lempiras promedio y que tengamos un salario medio en Honduras de 7.500. ¿Qué hace eso? Eso mata el empleo y arruina la movilidad del todo. Porque un profesional aspira a un salario mínimo, imagínate vos, por eso. Pero ahora bien, vamos a otro detalle, Chendo. Todo esto de lo que hemos hablado se llama pobres. ¿Se llama? Pobres. Sí, pobreza, Estamos claro. a esta altura, cuando hemos más que triplicado el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, cuando hemos multiplicado por 3 las personas con problemas de empleo, y cuando hemos generado una distorsión en el mercado como la que hemos generado, hoy tenemos casi 8 pobres de cada 10 hondureños y casi 5 extremadamente pobres de esos 8. Y esa es una tragedia nacional y eso debería de forzar a los actores sociales a sentarnos y políticos a hablar en una mesa como la del Consejo Económico y Social, donde Daniel ha planteado como dirigente sindical la creación de una mesa anticrisis y donde nosotros como COEP o como sector representante del sector privado hemos planteado un pacto por el empleo. Fíjate, Chendo, que a la altura de septiembre del año 2022 teníamos 152.000 hondureños varados en la frontera sur de los Estados Unidos. Fíjate que a septiembre de este año tenemos 173.000 varados. O sea que esa gente no va a pasar, o ya no pasó, o va a volverlo a intentar, o se va a quedar en México, o va a venir de vuelta. Y eso lo único que hace es meterle candela a esa situación problemática que tenemos y donde como caldo de cultivo tenemos esta extremada polarización política entre la clase política que pasa confrontada y lo que tenemos un montón de gente con hambre. No podemos seguir actuando de manera irresponsable. Por eso nosotros hemos ido al Consejo Económico y Social para plantear un pacto por el empleo, un pacto orientado a crear oportunidades, como dijo Daniel, a buscar mayor formalización, a generar empleo decente o digno para que tengamos una mayor calidad de vida y que nuestra gente pueda disponer de los recursos que necesita para garantizar, para garantizar su calidad. No puede ser que, entre otras cosas, tenemos a esta altura del partido casi 2.4 millones de personas en Honduras con problemas de alimentación, de seguridad alimentaria. Y esa es una realidad contundente y la clase política debería estar preocupada por este tema en vez de estar preocupado por otras cosas, porque esto es lo fundamental y por eso nosotros consideramos que aparte de toda la problemática que enfrenta el país, el desafío, el reto que tenemos los diferentes actores sociales para hablar en serio y hablar en serio ya porque el tiempo se nos agotó. Muy bien, vamos a una pausa, ya venimos con más con nuestros invitados de hoy, Daniel Durón y don Santiago Herrera. Seguimos al banquillo. Daniel Durón, aquí lastimosamente lo político se ha metido en medio de todas estas discusiones que deberían ser prioridad de la generación de empleo, el bienestar de la sociedad en general. Pero eso no está pasando. Cuando
estamos a las puertas de discutir el instrumento fiscal clave para el desarrollo 2024, presupuesto de la República. Se están creando, no sé si los han llamado, porque usted me dice que ahora hasta el Fondo Monetario los toma en cuenta. Ahora, la comisión que revise el presupuesto les ha hablado a ustedes para que expongan, para que den a conocer puntos de vista, cómo reducir esa brecha de que de cada 10 hondureños, 8 son pobres, pero 5 están en extrema pobreza. Y aquí históricamente, no de ahora, de hace años venimos escuchando que los programas sociales, que los apoyos directos a la gente del interior es lo que va a mejorar. Pero eso solo es como para salir del paso en el momento. Nosotros siempre hemos propugnado, es que estos son problemas estructurales, Rosendo. Honduras tiene un grave problema de planificación estratégica. Aquí lo que tenemos son programas de 4 años de un gobierno. Y normalmente lo que sucede es que sale un gobierno y el próximo gobierno tiene su propia estrategia, su propio programa y se olvida de todo lo bueno que tal vez pudo haber tenido el anterior. Y es correcto, pues, son cuestiones políticas. Pero Honduras necesita urgentemente un pacto social. Necesita una planificación estratégica de 10, 15, 20 años mínimo, porque no vamos a seguir diciendo exactamente el mismo discurso. Y la democracia participativa exige que todos los sectores se involucren y sean informados, porque aquí normalmente se hace oposición de un sector, en el caso nuestro, en la mayoría de las ocasiones, por la desinformación. No hay involucramiento. O sea, la democracia participativa en estos momentos de dificultad, de polarizaciones, cuando más se necesita la participación de los actores sociales. O sea, aquí la democracia representativa ya estamos claros que perdió su ruta. Aquí a todo el mundo se está perdiendo la credibilidad de una forma increíble, sectorialmente y particularmente. Entonces hay que volver. Esto no es ni ideológico ni doctrinario, es una necesidad nacional. La gente tiene que involucrarse, tiene que ser informada. El presupuesto de la República, ¿a quién afecta o beneficia? A los grandes sectores, a las grandes mayorías. Y Honduras tiene un porcentaje bien importante de organización representativa. Entonces es bueno incorporar a los sectores para que opinen, para que participen. Es decir, para que socialización se les ha presentado a ustedes, es que tenemos es más papel que otra cosa. Sí, hubo un momento, mira, aquí ya sabemos lo que ha pasado en este país, Rosendo. Las grandes decisiones que afectan a la población las toma un grupo reducido. Es verdad, esto ya todo el mundo lo sabe. Por eso estamos polarizados. Hay que entender esto. Cuando las cosas se quieren cambiar, hay grupos que se resisten a mantener esos privilegios. Por eso nosotros decimos que, mire, si no hay los economistas, Santiago sabe muy bien esto. Las economías circulares. Lo que ha pasado en muchos países de América del Sur. ¿Cuál es la economía norteamericana? Las economías europeas son circulares, no son regresivas. Aquí se regresa a la gente que tiene que aportar y se le quita a la gente que no puede aportar. Entonces tenemos un problema de estructura, un problema de planificación de país que supere los programas de gobierno. Y termino esta parte, Rosendo, y aquí tienen que participar, incorporarse protagónicamente los grupos que mayormente han sido más favorecidos. Tenemos una economía centralizada. El 14% de la población, lo discutíamos con el fondo y les decíamos, ¿ustedes creen que con esta línea de comportamiento económico, político y social, el país va a salir de la pobreza? Lo que dice Santiago, muy bien. Falso, son alucinaciones. Si no hay un desprendimiento, no hay un mayor aporte, un mayor sacrificio de la economía centralizada que tenemos a esos grandes sectores que ni siquiera se dan cuenta cómo se maneja la economía y cómo se usufructúa. El 14% de la población económicamente, de la población hondureña, usufructúa el 85% del Producto Interno Bruto. Y yo no estoy hablando en contra de los empresarios ni de la utilidad o rentabilidad. Lo que estoy diciendo es que es necesario desparramar esos beneficios centralizados a esa gran población, a esa gran masa que se debaten entre la miseria y la pobreza. Y por ahí pasa el tema del ingreso
pasa el tema de la participación ciudadana. No solo el derecho, Estado de Derecho, también hay que defender el derecho del ciudadano. Y repito eso, Rosendo, te lo voy para terminar. Yo vi, si hay algo importante que he visto yo en este proceso argentino, Argentina hace muchos años era de los países más ricos del mundo. Me llamó mucho la atención una frase que tenía en la calle que dice: el salario no es utilidad, el salario no es ganancia. ¿Y por qué se graban los salarios de los trabajadores en Honduras? Pagan impuestos. Los que no pueden pagar, los que utilizan ese salario, que tiene un techo obviamente, para sobrevivir. Hay un montón de temas sociales que nos tiene que ayudar el sector privado. De lo contrario, es discurso. Si el salario, si el empleo, si cualquier cuestión de política del Estado no va a impactar a la movilidad social, entendemos que es movilidad social. ¿De qué me sirve salir de la universidad? ¿De qué me sirve que trabaje mi esposa, que muchas veces no tiene acceso a la mujer al empleo, es discriminada, y trabajo solo yo? Si ese trabajo no me va a generar que cambie el estatus, Rosendo, que siga viviendo en una... Mira, ahora la vivienda está calificada como uno de los factores más importantes para definir la pobreza. La vivienda. Mira, andate a Honduras y ahí vas a identificar cuáles son las viviendas bonitas que estás viendo en el interior del país. ¿Cuáles son? Las que construyen los trabajadores que están en los Estados Unidos, que mandan remesas. Fíjate que se privatizó la vivienda social. Es bueno esto, Santiago. Nosotros le vamos a proponer al gobierno: reabran el INVA. Yo soy beneficiario del Instituto Nacional de la Vivienda. Privatizaron la vivienda social, Rosendo, eso no puede ser. Sí, Santiago, ¿cómo se deberá plantear un presupuesto adecuado? Debemos decir, en un momento complejo, porque la oposición, a propósito de los diálogos que usted dice deben prevalecer, aseguran que no conocen mucho o prácticamente nada de lo que debería saber, como dice Daniel, el hondureño. En medio de esta crisis política, la primera duda que nos ataca, iremos a tener presupuesto el año 2024, porque hasta ahora, con el conflicto que se da en el Congreso, no se va a poder aprobar, entiendo yo, antes del 31 de diciembre. O sea que empezaremos con el mismo presupuesto el otro año. ¿Y qué riesgo nos da? No, hay mucho riesgo. Digamos que yo, para empezar, el presupuesto debe ser considerado como un instrumento de desarrollo. ¿Por qué es un instrumento de desarrollo? Porque fíjate, Rosendo, que a esta altura, después del último crecimiento que ha venido sufriendo el presupuesto, ya casi es la mitad de la economía. Entonces el gobierno de la República o el Estado de Honduras nos está diciendo: yo soy el que voy a administrar la mitad de lo que ustedes producen. ¿Ok? Yo lo administro porque yo soy mejor administrador que usted, que es privado. Y ahí es donde empezamos con el problema. Porque entonces la magnitud del presupuesto, fíjate que para el año anterior era 300, el año anterior era 308,000, en abril lo subieron a 362,000 y ahora supera los 400,000 con un crecimiento brutal, ¿verdad? En menos de 2 años, para el otro año ya estamos arriba de los 400,000, un 44% del PIB. Segundo, ¿cómo se financia? Pues yo le escuché a la señora ministra de Finanzas decir que necesitamos 70,000 millones más de deuda. O sea que los ingresos tributarios van a crecer. Si la economía, según el Fondo Monetario, va a crecer el otro año a 3.2, ¿cómo esperamos crecer el impuesto sobre la renta de las empresas en 10%? ¿Y cómo esperamos crecer el impuesto sobre venta, que es el que paga la mayoría de la gente, en un 15%? ¿De dónde sale la consistencia de esos datos? Y en tercer lugar, que nos vamos a tener que endeudar más. Por el otro lado, ¿para qué el presupuesto? En primer lugar, los niveles de ejecución de este gobierno ha sido precario. El año pasado ejecutaron muy poco y este año, a la altura de septiembre, todavía llevaban niveles de ejecución muy bajos, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿en qué? Fíjate que el 41 o 42% del presupuesto está destinado a gasto corriente y el 25%, 21 o 22, perdón, está dedicado a pago de servicio de deuda.
no nos queda para nada. Aunque diga que hay concentración de recursos en salud, hay concentración de recursos en educación, básicamente es más gasto. Cuando vemos, por ejemplo, que una persona que va al hospital escuela sale con apenas 37% de las medicinas que le recetaron, y eso es precario. Cuando tenemos más de 10.000 cirugías atrasadas en el país, eso es precario. Cuando tenemos 1 millón de niños fuera del aula de las escuelas, eso es precario. Cuando doña Xiomara dedicó 1.000 millones para combatir la extorsión y a agosto solo había ejecutado el 8% de esos 1.000 millones y solo tenían 270 retenidos y 5 juzgados, eso es precario. Y entonces, ¿dónde están las prioridades del país? La educación, la salud y la seguridad. Y en ninguna de eso vemos indicadores de resultados o de impacto favorables. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Si los ingresos por un lado están inflados y por el otro lado el endeudamiento sigue en crecimiento, estamos haciendo como la persona que mantiene el consumo a base de tarjeta de crédito y cuando le ofrecen un extrafinanciamiento, el extrafinanciamiento que lo agarra, lo primero que hace es pagar la deuda de la tarjeta. Pero ya sigue endeudado y eso es lo que seguimos haciendo porque no estamos racionalizando el gasto. Fíjate, nos dice el fondo y el gobierno que van a invertir en el presupuesto aproximadamente 96.000 millones, si no me acuerdo mal, en inversión. Pero esa es inversión social e inversión productiva. Pero de eso apenas 29.000 son inversiones en bienes de capital, el resto es inversión social. Y de esos 29.000, 17.000 están concentrados en el SAR, en aduanas, en la CEN, en el FIS. Entonces uno dice una elevada concentración que uno no dice, ¿y cuál es el beneficio social que le va a quedar al hondureño? Si tenemos 17.000 escuelas y 14.000 están dañadas y no le estamos dando lo suficiente para reparar las aulas de esas escuelas, estamos fregados. Y si además no estamos resolviendo, dicen, vamos a crear tantos hospitales. ¿Y quién va a mantener esos hospitales? Lo que necesitamos es garantizar la calidad del servicio. Y ese es el foco. Pero no, estamos ahí inventando que nos van a resolver los cubanos los problemas. Eso no es cierto, no hay tales. Aquí tenemos suficiente fuerza de trabajo formada en medicina para enfrentar esta crisis. Ahí es donde tenemos que concentrarnos. Muy bien. Don Santiago Herrera y Daniel Durón con nosotros al banquillo. Ya venimos al cierre y los puntos sobre la mesa. Puntos sobre la mesa. La ley de justicia tributaria nos ha dicho el Poder Ejecutivo es la panacea para resolver todos estos problemas hoy planteados que van desde dificultades financieras hasta oportunidades de empleo que no las tenemos. ¿Qué piensa el sector obrero, Daniel? Repito, Rosendo, nosotros queremos ratificar el posicionamiento que hicimos cuando nos invitó el Poder Ejecutivo y cuando nos invitó el Congreso Nacional. En cualquier tema, no solo en este, donde se puedan presentar abusos, aprovechamientos que no necesariamente generan un desparrame amplio de beneficio a la gente, hay que revisarlos, hay que intervenirlos, como no solo en este tema, repito. Y nosotros siempre planteamos un nuevo pacto fiscal. Aquí los hondureños, el impuesto ineludible es el impuesto sobre venta, ¿no? Y eso lo pagamos todos. Y por lo tanto la gente tiene derecho a exigir una mayor distribución de este regreso. Honduras debe tener una economía circular no tan regresiva como la que tenemos. En todo el mundo hay exoneraciones fiscales. Pero una exoneración fiscal que no tenga tiempo limitado, que no genere valor agregado, que no genere condiciones sociales de mejora, que no produzca movilidad social, hay que revisarlas. Y esto no, pienso yo, no es atacar a los buenos empresarios, que sí, un montón, al empresariado en su conjunto. Esto es para generar inclusive competencia leal. No es posible que unos tengan unos beneficios contra otros que están luchando de igual manera que no los tengan. La micro y la mediana empresa no tienen exoneraciones de ningún tipo y generan 7 de cada empleos en el país. Por lo tanto, nosotros queremos confirmar y, repito, no estar en contra de que nos ha dicho ahí, se nos ha satanizado por eso. Lo que estamos es apoyando una
una intervención, una reacomodación, que no entiendo por qué hay oposición. Si esto ha orientado a beneficiar a la gente, a una mayor utilización de un beneficio como la exoneración, bueno, deberían de revisarlo, pero estamos de acuerdo en que el Estado intervenga en aquellos casos en donde se puede identificar un abuso. Don Santiago Herrera, ¿se sienten bajo amenaza cuando se ha planteado en las últimas horas por parte del Servicio de Administración de Rentas, de su titular Marlon Ochoa, que si esto no se aprueba, esto va a ser un infierno fiscal en Honduras? Sobre este tema, el sector privado ha manifestado públicamente su posición. La posición está basada en primer hecho, es que nosotros no estamos en contra de revisar los regímenes. Hemos estado de acuerdo en sentarnos a ver conjuntamente esto, pero no ha habido ese espacio. En segundo lugar, nosotros nunca hemos estado de acuerdo en favorecer a ningún abusivo. El que abusa los beneficios de los que está gozando debe ser sancionado. En tercer lugar, es para qué más. Este instrumento más parece un instrumento político de persecución contra el sector privado, lo cual lamentamos, porque no va a generar más tributos para el Estado. De los 451.000 millones que hay en gasto tributario en 10 años, apenas el 28% está dedicado a la empresa que genera empleo, que genera producción y que genera exportaciones. Las empresas en Honduras generan el 82% del empleo, generan el 90% de la inversión y generan más del 80% de los tributos. ¿Por qué entonces el principal enemigo es la empresa? Decía un expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que la mayor protección social es el empleo. Y por eso nosotros, como sector privado, le reiteramos al gobierno, le reiteramos a los trabajadores, a la academia y a la sociedad civil y a la prensa, que no quitemos el dedo de la llaga, porque el empleo es el único que nos puede garantizar digno, dice. Ingresos para nuestras familias y mejorar su calidad de vida. Sobre todo, solo un clima de inversión favorable y no de persecución es el que puede generar más inversiones y más empleo. Sobre todo con mucho cuidado y con mucho énfasis por revisar lo que está pasando en el Valle de Sula, con el tema del seguro social y el tema de las maquilas, que sí genera mucha incertidumbre saber que se han perdido entre 38.000 y 40.000 empleos en lo que va de este 2023. Hay grandes retos para el 2024 y seguramente aquí nos volveremos a encontrar. Solo una parte rapidita. Fíjate que en la maquila, Rosendo, tenemos nosotros 68.000 trabajadores organizados en sindicatos con contratos colectivos. Ellos negocian su propio salario mínimo. Queda clarito entonces que aquel prejuicio de que los sindicatos son malos y son destructores no es cierto. Es uno de los sectores más fuertes de Centroamérica. 68.000 trabajadores negociando condiciones salariales y condiciones laborales. Eso es avance. Perfecto. Bueno, con la participación de don Santiago Herrera, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y Daniel Durón, concluimos hoy al banquillo. Buenas noches.